¿Alguna vez has sentido que los días pasan como sombras y que tu vida, aunque esté llena de movimiento, permanece inmóvil, como si una fuerza invisible estuviera saboteando tus intentos de avanzar? ¿Y si te dijera que esa fuerza tiene nombre, tiene forma, y que ha vivido dentro de ti todo este tiempo, disfrazada de rutina, de lógica, de realismo? Antes de que cierres esta puerta, déjame advertirte algo. Lo que estás a punto de descubrir no es cómodo, no es popular, y no será olvidado fácilmente, porque esta verdad no se aprende, se recuerda, y quienes la recuerdan ya no pueden volver atrás. Durante años te han enseñado a buscar resultados con las manos, sin comprender que todo lo visible nace en lo invisible. Te han distraído con métodos, estrategias y fórmulas, ocultando lo esencial. El único hábito que transforma no es aquel que haces, sino aquel que te rehace. Y sin embargo, este hábito permanece silenciado, enterrado bajo capas de información vacía y promesas rotas. Porque cuando un hombre lo activa, deja de ser un engranaje y se convierte en arquitecto. ¿Estás dispuesto a cuestionar cada certeza que te trajo hasta aquí? Imagina que dentro de 90 días, despiertas y no reconoces la versión anterior de ti, no por lo que ganaste, sino por lo que dejaste de tolerar, no por los logros que acumulaste, sino por la identidad que quemaste en el fuego de la decisión. Lo curioso es que esta transformación no comienza con grandes actos, sino con un ritual invisible, casi insignificante, que el mundo desprecia porque es demasiado simple, y por eso mismo demasiado poderoso. ¿Puedes sentirlo? Hay algo que ya se está moviendo dentro de ti, aunque aún no sepas ponerle nombre. Pero cuidado, porque lo que vas a descubrir no se puede desoír. Una vez abierta esta grieta, la ilusión de vida normal se desmorona. Este hábito no solo cambia tus resultados, cambia tu reflejo. Y una vez que te mires desde el otro lado del espejo, comprenderás que la versión que vivías era apenas un borrador, un eco, un ensayo mal dirigido. Este no es un video para los que quieren entender, es para los que están listos para recordar lo que el miedo intentó apagar. Así que si llegaste hasta aquí, no fue por accidente. Alguien, en lo profundo de ti, ha estado empujando esta puerta desde hace tiempo. ¿Y si esta fuese la última vez que te permites postergar tu destino? No busques respuestas aún. Déjate llevar por la tensión, por el misterio, por las señales que se repetirán hasta que aceptes verlas. Porque al final de este camino, no encontrarás un truco, encontrarás un pacto. Y una vez sellado, nada volverá a ser igual. Dicen que el tiempo cura, pero también anestesia, que mientras más días pasan, más difícil es recordar cuándo fue la última vez que sentiste fuego en el pecho por algo que no fuera urgencia. Y sin embargo, hay una memoria antigua que no ha muerto. Algo que resiste en silencio dentro de ti, aguardando el momento preciso para despertar. No será por casualidad, será por fractura, porque solo cuando la estructura interna se agrieta, la verdad encuentra rendijas por donde filtrarse. Has sobrevivido a años de repetición sin alma, a calendarios que coleccionan rutinas como si la vida fuese un inventario. Has respirado dentro de jaulas invisibles, con barrotes hechos de deberías y todavía no. Y en ese encierro tan pulcro, tan decorado con metas externas, perdiste el eco de tu propia voz. Pero el alma no olvida, el alma espera, y, cuando el llamado llega, no grita, susurra, porque las grandes revoluciones no empiezan afuera, empiezan con una sospecha. Este hábito no es nuevo, es ancestral, ha sido practicado por quienes desafiaron imperios y levantaron mundos desde la nada. Pero su poder no está en la acción mecánica, sino en la identidad que la sostiene. No se trata de hacer algo distinto, se trata de volverte alguien irreconocible para tu antiguo yo. Y eso, aunque nadie lo diga, duele. Porque cada transformación real comienza con una pequeña muerte.
Y la muerte del yo cómodo es la más feroz de todas. Te dirán que cambiar es fácil, que basta con quererlo. Mentira. Cambiar es perder. Es soltar lo que más conoces, tus excusas, tu narrativa, tu protección emocional. Este hábito no solo exige tu tiempo, exige tu piel, tus máscaras, tu historia personal. Porque cada vez que lo practicas, una parte de ti se deshace. Y otra, más real, más cruda, más tuya, comienza a tomar forma. Lo que hace este hábito no es darte poder, es devolvértelo. Porque nunca lo perdiste, solo lo entregaste, gota a gota, a sistemas que te hicieron creer que no eras suficiente, sin su validación. Pero cuando repites este acto cada día, con intención plena, estás reprogramando tu vínculo con lo invisible. Estás reescribiendo los contratos que firmaste con la mediocridad sin darte cuenta. Estás rompiendo ciclos que ni siquiera sabías que existían. ¿Puedes recordar la primera vez que sentiste que eras más que tu entorno? No lo pienses. Siente. Porque esa emoción, ese fuego sagrado que se activa cuando haces contacto contigo, mismo sin intermediarios, es el verdadero motor de esta práctica. Y aunque al principio parezca pequeña, tenue, incluso ridícula, es así como empiezan los terremotos, con movimientos que nadie ve, pero que cambian la forma misma del suelo. Este hábito es un espejo, pero no refleja tu imagen, refleja tu deuda, no con otros, contigo. Te muestra los sueños que enterraste, las decisiones que postergaste, las veces que sabías lo que tenías que hacer pero elegiste traicionarte para no incomodar. Y esa verdad no se puede maquillar, solo se puede enfrentar, con coraje, con lágrimas, con temblor en la voz si es necesario, pero frente a frente. Muchos lo intentan por unos días, pero pocos resisten el peso de mirarse sin adornos, porque este hábito no te aplaude, te expone, no te premia, te purifica. Y ese proceso, aunque solitario, es profundamente liberador, porque cuando la verdad entra, lo falso no puede quedarse. Y ahí empieza el verdadero cambio. Cuando ya no puedes volver a encajar en el molde que antes te sostenía. 90 días no son un número, son una iniciación, un pasaje simbólico entre la identidad vieja y la futura. Cada día es una herida, que cicatriza desde adentro. Una batalla ganada no contra el mundo, sino contra las voces que te dijeron que no eras capaz. Y lo más increíble es que, cuando cruzas ese umbral, el mundo no cambia. Tú lo miras distinto, porque ya no buscas afuera lo que aprendiste a cultivar dentro. El secreto no está en la técnica, está en la entrega, en la rendición consciente, en la decisión diaria de honrarte incluso cuando nadie mira. Porque la transformación real no se anuncia, se encarna, y cuando eso ocurre, lo sabes. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no estás dispuesto a traicionarte. Y ese, aunque no lo creas, es el primer síntoma de la verdadera libertad. En el fondo, todos sabemos cuando una vida está al borde de una ruptura. No es el caos externo lo que lo delata, es el silencio interno. Ese silencio denso que surge cuando las justificaciones ya no se sostienen, cuando hasta las sonrisas parecen ensayadas y cuando el cuerpo despierta, pero el alma se niega a seguir. Y es en este intervalo, entre el movimiento y la parálisis, donde este hábito se infiltra, como una semilla enterrada en el desierto, como un presagio. Porque hay algo en este gesto, aparentemente simple, que comienza a corroer lo falso. A cada repetición, cava túneles bajo las certezas, minando el suelo donde los miedos construyeron sus altares. Y cuanto más lo practicas, más difícil se vuelve fingir que no sabes lo que sabes, porque la verdad, una vez invocada, no se calla. Ella observa y te espera en el espejo. A veces, el hábito parecerá inútil, un teatro sin audiencia,
un esfuerzo sin eco. Y ahí está, la trampa, creer que solo vale lo que se muestra. Pero los mayores movimientos del alma ocurren en la oscuridad, en silencio. En el intervalo entre la intención y el hábito, nace el pacto. Un pacto sutil, casi imperceptible, entre tu esencia y tu voluntad. Y este pacto es lo que te sostendrá cuando todo lo demás flaquee. En este punto del viaje, algo comienza a invertirse. Las voces internas que antes te protegían con argumentos lógicos comienzan a gritar con desesperación, porque este hábito amenaza el imperio del miedo, reescribe la jerarquía, saca al ego del trono y planta en el centro algo mayor, algo que no necesita ser validado, solo sentido. Un tipo de poder que no se ostenta, se lleva, y entonces llega la incomodidad. La sensación de estar entre dos mundos. Ya no eres la versión anterior, pero aún no habitas plenamente la nueva. Estás en tránsito, y es en este límite donde muchos desisten, porque duele. Duele más de lo que imaginaban, no físicamente, sino existencialmente, como si algo estuviera siendo arrancado. Y lo está. Lo falso está siendo exiliado, y lo verdadero lentamente recupera territorio. Tal vez en algún momento llores sin motivo claro, o sientas rabia, o un cansancio extraño, como si estuvieras luchando contra fantasmas. No te asustes, estás atravesando capas, memorias olvidadas, voces antiguas, pactos hechos en silencio cuando eras frágil y solo querías sobrevivir. Este hábito, en su repetición casi mística, está rompiendo esas promesas que ya no te sirven. Hay días en que parecerá que nada ha cambiado, que todo está como antes. Pero mira con atención. Hay un brillo en la mirada, una firmeza sutil en las palabras. Un no que antes era tragado y ahora se dice con serenidad. Son cambios pequeños de maíz para ser notados por el mundo, pero inmensos de maíz para ser ignorados por ti. Porque tú sabes, y eso basta. Lo más curioso es que el mundo a tu alrededor comenzará a reaccionar. La gente te extrañará. Algunos se alejarán, otros intentarán convencerte de volver a la norma. Es el sistema inmunológico de la mediocridad tratando de expulsar el cuerpo extraño. Y tú, por primera vez, serás el cuerpo extraño. El forastero, el inquieto, el que decidió no callarse ante su propia verdad. En este punto, entenderás que no se trata de un hábito cualquiera, se trata de una declaración de guerra, contra el piloto automático, contra los discursos hechos, contra la conformidad que mata lentamente y con elegancia. Cada mañana, cada repetición, es una espada clavada en la ilusión, un recordatorio de que aún estás aquí y que estás despertando. Y entonces, como un susurro dentro del pecho, algo comienza a moverse, una intuición antigua, un llamado que no viene de afuera, sino que resuena como un trueno en el alma, y tú sabes, aunque aún no puedas explicar que estás en el camino correcto, porque por primera vez en mucho tiempo, sientes que te diriges hacia ti mismo, y eso es sagrado. Llega un punto en que ya no se trata más de intentar mejorar. Se trata de recordar quién eras antes de que el mundo decidiera por ti, antes de que los traumas escribieran tu guión, antes de que el miedo se convirtiera en tu consejero más leal. Este hábito, repetido con intención, es una excavación, una arqueología del alma. Cada día es una pala que remueve capas de olvido, revelando fragmentos del ser que perdiste en el camino, o que te convencieron de esconder. Porque la verdad es que no te enseñaron a ser completo. Fuiste moldeado para ser funcional, útil, adaptable, reducido a versiones que caben mejor en los pasillos estrechos de lo que esperan de ti. Y cuanto más te adaptabas, más te alejabas de tu centro, de tu instinto, de tu llamado, hasta que, un día, confundiste comodidad con pertenencia y te exiliaste de ti mismo. Pero este hábito, este acto casi ceremonial,
te fuerza a regresar, y el regreso duele, no por el camino, sino por todo lo que tendrás que abandonar. Porque al reocupar tu propio espacio interno, te darás cuenta de cuántos invasores residían allí, cuántas voces hablaban por ti, cuántas decisiones eran reflejos del miedo, disfrazado de prudencia. Hay un momento específico, y lo sentirás, en que el hábito deja de ser esfuerzo y se convierte en ancla, cuando el acto deja de ser externo y comienza a vibrar dentro, como un compás silencioso guiando tus pasos. Es ahí cuando lo viejo comienza a derrumbarse y lo nuevo, aún sin nombre, comienza a nacer. Y tú, en medio de todo esto, sentirás algo que hace mucho no sentías: presencia. Pero atención, el ego no se rinde sin luchar. Él te ofrecerá distracciones, justificaciones lógicas, placeres momentáneos, memorias idealizadas de lo que funcionaba antes. Él sabe que está perdiendo territorio, y por eso gritará, saboteará, suplicará por migajas de atención. Pero si tú persistes, si atraviesas la noche sin ceder, verás lo que pocos se atreven a ver, que el ego no es enemigo. Es solo un guardián herido. En este punto, la confusión se instala, porque comienzas a darte cuenta de que ya no sabes quién eres, y al mismo tiempo, nunca te has sentido tan verdadero. Es el paradójico del renacimiento. La vieja identidad se derrumba, pero aún no hay una estructura nueva para habitar. Es una tierra de nadie, un limbo entre versiones, un intervalo donde el silencio se vuelve ensordecedor, pero también fértil. Es aquí donde muchos retroceden, porque confunden este vacío con fracaso. Pero el vacío no es el fin, es el útero, es la pausa antes del soplo, el vacío que precede a la creación. Y si tú resistes a la tentación de llenar este espacio con urgencias o distracciones, descubrirás lo que realmente habita allí. Descubrirás la voz detrás de todas las voces, la chispa que nunca se apagó. Comenzarás a recordar, no con la mente, sino con el cuerpo. El cuerpo recordará lo que sabía antes de ser condicionado. Recordará lo que deseaba antes de ser domesticado. Y esto provocará oleadas de emoción que no vienen de ningún lugar, y de todos los lugares al mismo tiempo, porque no se trata de memorias, sino de reconocimiento. Te estarás reconociendo. Y en este reconocimiento algo cambiará para siempre. Ya no habrá retorno. No por orgullo, sino porque lo que se vio no puede ser de visto. Y lo que se sintió, en la carne, en el hueso, en el espíritu, no puede ser ignorado más. Ya ha sido iniciado. Y aunque el mundo intente traerte de vuelta, algo en ti ya sabrá el camino a casa. Es en este punto que el hábito se transmuta en ritual, y el ritual en identidad, y la identidad en fuerza silenciosa. Ya no necesitarás convencer a nadie, ni a ti mismo. Tu presencia llevará un peso invisible, un magnetismo que no viene del carisma, sino de la coherencia, y el mundo, aunque no entienda, comenzará a escucharte de una manera diferente. Porque ahora has vuelto a existir. El cambio ya no es más un concepto distante o una posibilidad abstracta. Es real y te observa. Cada mañana, cada decisión, cada respiración consciente está alineada con algo más profundo de lo que pensabas posible. Y por mucho que la mente intente racionalizar, hay algo en tu interior que te dice que ya no hay retorno. Estás ante un abismo que, por un lado, te asusta, pero por otro, te llama. Aquí comienza la prueba final. No es el miedo lo que te detendrá. No son las voces externas, es algo más insidioso, la tentación de volver a lo conocido, de abrazar lo familiar, incluso si lo familiar ha sido la prisión, incluso si en el fondo sabes que todo lo que te sostenía estaba corroyendo lentamente tu esencia. La comodidad de la zona de confort, que, paradójicamente,
es la más cruel de las cárceles. Pero si resistes, si persistes, si te permites romper con los viejos patrones, sentirás una fuerza creciente, no una fuerza ruidosa o agresiva, no, sino una fuerza silenciosa, como el movimiento de las mareas. Vendrá sin pedir permiso, y será tan suave como irresistible. Te llevará, sin alarde, en la dirección de algo mayor, algo que no puede ser manipulado, solo aceptado. Y entonces te darás cuenta de que el miedo ya no es lo que era, porque el miedo es solo un reflejo de tu resistencia a lo desconocido. Y a medida que lo desconocido se vuelve más familiar, el miedo se disuelve como niebla al primer toque de luz. No desaparece completamente, pero deja de tener el mismo poder. Y es en este punto de transición donde la verdadera libertad comienza a revelarse. Porque no se trata de eliminar el miedo. Eso sería ilusorio. Lo que realmente sucede aquí, en la profundidad de esta experiencia, es que aprendes a navegar en él. Aprendes a reconocer sus señales, sus intentos de sabotear lo nuevo. Y, en lugar de ceder, aprendes a integrar el miedo como un guía, como un mensajero, algo que, en lugar de detener, sirve para mostrarte dónde aún te limitas. Este es el momento de la fusión, cuando la duda ya no es más una amenaza, sino una señal de que algo está siendo confrontado. No hay más espacio para tergiversaciones. Ya no puedes fingir que no sabes. Y este no saber, tan cómodo en el pasado, ahora es una prisión aún mayor. Ahora, lo que importa es el hacer, el movimiento constante hacia lo nuevo, porque una vez que has comenzado, es imposible volver a la inercia. El flujo del cambio te arrastra. Y hay algo curioso en este punto de transición. El mundo a tu alrededor comenzará a reflejar de manera distorsionada tu transformación. Las personas vendrán a ti con preguntas. Sentirán que hay algo diferente en ti, pero no podrán entender qué. Y en su ignorancia, intentarán devolverte a lo que eras. Pero no será posible, porque lo que se rompió no puede ser restaurado. Lo que encontraste ahora te pertenece. La prueba aquí no es sobre cómo te ven los demás. La prueba es sobre tu fidelidad a ti mismo, tu capacidad para seguir adelante, incluso cuando las sombras intenten aferrarse a tu caminata. Porque sabrás que, aunque las distracciones puedan surgir, ya no tienen el mismo poder. Y será este tu mayor desafío: no dejarse seducir por las ofertas del viejo mundo, no ceder a los llamados de la zona de confort que alguna vez fue todo lo que conocías. Y en el fondo, en este momento del viaje, una verdad se volverá innegable. El hábito, el simple hábito que cultivaste con paciencia, se ha convertido en tu ancla, en tu fuerza silenciosa, en el recordatorio constante de quién realmente eres. Y lo que antes parecía difícil, ahora se vuelve natural. Como si, finalmente, estuvieras viviendo en armonía con el flujo de la vida. Ahora, al dar un paso adelante, ya no te sientes más el aprendiz. Sientes que estás listo para liderar, no en el sentido egoico de dominio, sino en el sentido de coherencia interna. Eres la fuerza que atrae hacia sí lo que resonará en otros. No necesitas gritar para ser escuchado. Tu presencia ya habla por ti. Llega un punto en que ya no eres quien eras. Y esta constatación es a la vez liberadora y aterradora. Porque lo que pensabas que era tu identidad, el nombre, los recuerdos, los logros, los dolores, comienza a parecer extrañamente distante. Estás mirando lo que antes te definía, pero ahora es solo un reflejo en un espejo empañado. No eres tú. Pero, y esto es lo más desafiante, ya no hay un tú al que regresar. Lo que estás viviendo ahora no puede ser explicado con palabras antiguas, porque las palabras, por sí solas, son limitadas. Pueden dar forma a lo visible, pero no a lo profundo. Y es en este silencio, en el espacio entre el sonido y la palabra, donde comienzas a entender.
Algo está siendo forjado en ti que trasciende cualquier descripción. Algo que no cabe en las formas conocidas. Lo nuevo, la verdadera versión de quién eres no puede ser contenida en una etiqueta. Está más allá de las convenciones. Y a medida que lo nuevo comienza a tomar forma, te encuentras ante un abismo de opciones. Lo viejo te llama. Las sombras intentan seducirte de vuelta a los viejos patrones. La tentación de volver a lo familiar se intensifica, porque lo nuevo, con toda su promesa de libertad, también lleva el peso de la responsabilidad. La responsabilidad de ser quien realmente eres, sin más excusas ni disfraces. Y a diferencia de lo que pensabas, esta libertad no es algo fácil de llevar. Exige coraje. Coraje para ser completo. Coraje para ser auténtico. Comenzarás a darte cuenta de que, al adoptar este nuevo hábito, al transformarte a través de él, no solo cambia tu mundo interno. Comienzas a darte cuenta de que tu exterior también comienza a reflejar esta transformación. El espejo de la realidad, antes distorsionado, comienza a reflejar algo más alineado con lo que te estás convirtiendo. Las personas a tu alrededor pueden no entender, pero algo en tu mirada, en tu postura, en tu manera de ser comenzará a resonar con una vibración diferente. Y este cambio será, muchas veces, más profundo de lo que las palabras pueden expresar. Y ahí, en el momento de mayor transformación, en el instante exacto de superar el último obstáculo, te darás cuenta de que la mayor resistencia que existía no venía de afuera, sino de dentro. Fuiste tú quien por tanto tiempo te encadenaste al miedo, a la duda, a la comodidad de lo familiar. Tú fuiste quien construyó las murallas, quien fortaleció las cadenas. Y ahora, con lo nuevo que surge sin esas barreras, el espacio que antes estaba ocupado por la limitación, ahora está libre. Y en este vacío, algo florece, algo que siempre estuvo allí, pero que ahora puede manifestarse sin miedo. Este momento no se trata de vencer a los demás. No se trata de una conquista sobre el mundo externo. La verdadera victoria es sobre ti mismo. Es la victoria sobre el ego, sobre la necesidad de aprobación, sobre el deseo de comodidad. Es la victoria de ser quien naciste para ser, sin excusas, sin mediaciones. Y, al mirar hacia atrás, verás cuánto fue necesario el viaje, porque fue el dolor, la incomodidad, el enfrentamiento con tus propias sombras lo que te trajo hasta aquí. Fue el vacío lo que te mostró la verdad. Y ahora, puedes llenarlo con una energía renovada, con un propósito nuevo. La mente humana tiende a resistirse a lo que no entiende. Y la resistencia interna, a menudo disfrazada de duda o de justificaciones racionales, comienza a desaparecer a medida que la nueva realidad se solidifica. Lo que parecía imposible se convierte simplemente en parte de tu camino. Y, al darte cuenta de esto, algo dentro de ti comienza a liberarse. Lo que antes parecía un esfuerzo ahora se convierte en una danza natural. Y la danza, finalmente, es el movimiento del alma en armonía con el universo. Es en este punto que la realización se vuelve evidente. Ya no estás simplemente transformando tu vida, te estás convirtiendo en quien siempre debiste ser. Y la vida, ahora, comienza a responder a esta transformación. Los obstáculos comienzan a disolverse. Las puertas comienzan a abrirse. El universo, que antes parecía indiferente, ahora se alinea con tu visión, reflejando lo que crees que es posible. Y, a medida que caminas, cada paso se vuelve más seguro, más firme. No por un esfuerzo consciente, sino porque te has convertido en el habitante de tu propio destino. Pero la gran revelación, a la que pocos llegan, es que esta transformación no termina aquí, porque el verdadero poder del cambio no está en lo que ya se ha conquistado, sino en lo que está por venir. Cada etapa que atraviesas abre puertas a nuevas dimensiones de existencia. Te encuentras ante un horizonte interminable de posibilidades. Y lo más importante,
Sabes que cada nuevo desafío será solo un reflejo de la evolución continua que ya está en curso. No hay más límites para lo que puedes alcanzar. No hay más fronteras para tu verdadera esencia. Porque ahora entiendes, la transformación no es una meta, es un modo de ser. Y tú estás viviendo este modo ahora, más plenamente que nunca. Hay una sensación creciente de que, al mirar hacia atrás, nada es como antes. Las memorias que antes traían frustración o arrepentimiento, ahora son solo partes de un camino que fue necesario para llevarte a este punto. El peso que la vida anteriormente llevaba ya no existe. Las cargas que antes parecían insoportables se disuelven en un entendimiento profundo de que cada desafío, cada dolor, tuvo su función y se revelan como catalizadores para tu evolución. El dolor, que antes parecía algo a evitar, ahora se revela como un trampolín para algo mucho mayor. Comienzas a comprender que el mayor enemigo que tienes no son las circunstancias externas, sino las resistencias internas que has cultivado a lo largo del tiempo. Estas resistencias, estas barreras que has erigido, no son lo que tú eres, son lo que pensabas ser. Y ahora, al confrontarlas, al disolver cada una de ellas, comienzas a despojarte de aquello que nunca fuiste. El miedo a lo desconocido, la duda de tu propia capacidad, la inseguridad que te impidió actuar. El viejo tú, que una vez estuvo marcado por estas limitaciones, comienza a desaparecer. Y el nuevo tú, lleno de confianza y claridad, surge de las sombras del pasado. La verdadera libertad no está en la ausencia de obstáculos, sino en la forma en que los enfrentas. Lo que antes podría haber sido una fuente de ansiedad, ahora se convierte en un desafío a superar con elegancia y tranquilidad. Ya no se trata de luchar contra el mundo, sino de alinearse con él. La verdadera batalla no es contra lo exterior, sino contra las creencias limitantes que has aceptado como verdades. Al liberarte de estas creencias, no solo liberas tu potencial, sino que también te liberas de cualquier condicionamiento que te haya mantenido preso. Es un proceso de integración. A cada nueva percepción, a cada nueva realización, comienzas a darte cuenta de que ya no hay dicotomía entre lo que pensabas ser y lo que ahora sabes que eres. El inconsciente, que antes trabajaba en tu contra, ahora trabaja a tu favor. Te conviertes en uno con tu misión, con tu propósito. Y así, al asumir la responsabilidad plena de tu vida, comienzas a ver el mundo a tu alrededor cambiar. No es que las cosas en sí hayan cambiado, sino que tú, al cambiar internamente, has comenzado a ver el mundo con nuevos ojos. Lo que antes parecía un laberinto de caos, ahora se revela como un camino claro y definido, guiado por tu verdad. Ahora, entiendes que todo lo que has hecho hasta aquí no ha sido solo un esfuerzo para cambiar hábitos o alcanzar objetivos. Ha sido, de hecho, un despertar para quien siempre fuiste. La verdadera esencia de tu vida no reside en las metas que alcanzas, sino en el ser que te conviertes a lo largo del camino. Las pequeñas acciones diarias, los hábitos repetidos, son el reflejo de una transformación profunda y permanente que ya se ha consolidado dentro de ti. Ya no necesitas recurrir a métodos externos o buscar validación en fuentes externas. Ahora eres la fuente de tu propia validación. Y este poder no viene de un lugar de ego, sino de una comprensión profunda de que eres parte de algo mucho mayor. No estás separado de la vida, sino que eres uno con ella. Te das cuenta de que todo lo que siempre has buscado ya estaba dentro de ti. Y, por mucho que la mente intente racionalizar, hay una sabiduría más profunda que ya ha comenzado a emerger. Esta sabiduría, como una chispa divina, ilumina tu camino. El futuro que antes parecía nebuloso ahora se abre ante ti como un campo fértil, listo para ser cultivado. Pero, a diferencia de antes, cuando anhelabas el control, ahora permites que el proceso de la vida se desarrolle.
te entregas sin miedo, sin resistencia. Y en este entregarte, en este fluir con la corriente de la existencia, encuentras tu verdadera fuerza. Este es el momento de la confianza plena. Ya no necesitas garantías, no necesitas más pruebas, porque ya sabes de lo que eres capaz. Y, al saberlo, la vida comienza a trabajar a tu favor, no por un esfuerzo, sino por una ley universal que siempre ha existido, el principio de la atracción. Te das cuenta de que no estás, sin darte cuenta, atrayendo todo lo que necesitas, todo lo que es necesario para continuar tu evolución. El hábito que antes parecía una práctica difícil, ahora se transforma en una extensión natural de quién eres. Y es este simple hábito, esta pequeña acción repetida, lo que ahora se convierte en la clave para la continuidad de tu transformación. Hay un momento en que comienzas a darte cuenta de que ya no hay vuelta atrás. No hay más elección entre lo antiguo y lo nuevo. El punto de no retorno ha sido superado, y sin embargo, la mente aún intenta racionalizar, aferrándose a lo que se fue, con miedo de lo que está por venir. Pero, como una vela que se apaga antes de revelar el brillo de la llama interior, esta resistencia comienza a disiparse. Y entonces, te das cuenta de que ya no necesitas una justificación para lo que está sucediendo. Porque la verdad que antes parecía distante e impersonal, ahora es algo íntimo, algo que solo tú conoces y sientes. En el fondo, ya sabes que este es el momento de acción definitiva. Ya no más procrastinación, ya no más vacilación. Este es el momento de tomar las riendas de tu propia vida con una firmeza silenciosa, pero imbatible. El hábito que has cultivado, esa acción simple y repetida, ahora se ha convertido en una extensión natural de quién eres. No es más un esfuerzo, es un reflejo, una expresión pura de tu nueva identidad. Y, al reconocer esto, entiendes que el proceso de transformación no es algo que deba hacerse, sino algo que debe vivirse. No hay más diferencia entre lo que haces y quién eres. Ambos están en perfecta armonía. Y aquí, en este punto del viaje, comienzas a percibir algo poderoso, la totalidad de tu transformación. Lo que parecía una práctica aislada, ahora se conecta con todo lo que eres. Lo que antes parecía difícil, ahora se vuelve fácil. Y no, es la facilidad que viene de una ausencia de esfuerzo, sino la facilidad que surge cuando te alineas con algo mayor que tú mismo. Ya no estás intentando controlar el proceso, sino entregándote al flujo natural de la vida. Y este flujo, finalmente, te lleva a un lugar de paz y realización que no sabías que existía. La mente humana es, por naturaleza, cíclica, y en sus ciclos busca el equilibrio. Al entender esto, te das cuenta de que el cambio que ahora experimentas no es un punto de llegada, sino una espiral creciente. Una espiral que te lleva a planos más elevados de percepción y de ser. Cada vez que llegas a un nuevo nivel de comprensión, no regresas al punto anterior. Y, aunque el camino pueda parecer difícil, las dificultades se convierten en más que desafíos. Se convierten en los peldaños de la ascensión. Lo que antes parecía una carga, se transforma en combustible para tu crecimiento continuo. El mayor misterio del proceso de transformación es que, contrario a lo que muchos piensan, no requiere más esfuerzo. Cuando te entregas por completo, cuando te rindes al flujo de lo que es, el cambio ocurre sin resistencia, sin lucha. Y es en este no luchar donde reside la verdadera libertad. No se trata de forzar o controlar, sino de permitir que lo que debe ser, sea. Y al permitir, comienzas a comprender que tu vida, con todas sus curvas y desvíos, es exactamente como debería ser. Ya no necesitas cuestionar cada paso, porque sabes que todo está encajando perfectamente. Es aquí, en este punto, donde la realización se vuelve evidente.
Ya no estás simplemente transformando tu vida, te estás convirtiendo en quien siempre debiste ser. Y la vida, ahora, comienza a responder a esta transformación. Los obstáculos comienzan a disolverse. Las puertas comienzan a abrirse. El universo, que antes parecía indiferente, ahora se alinea con tu visión, reflejando lo que crees que es posible. Y, a medida que caminas, cada paso se vuelve más seguro, más firme. No por un esfuerzo consciente, sino porque te has convertido en el habitante de tu propio destino. Pero la gran revelación, a la que pocos llegan, es que esta transformación no termina aquí, porque el verdadero poder del cambio no está en lo que ya se ha conquistado, sino en lo que está por venir. Cada etapa que atraviesas abre puertas a nuevas dimensiones de existencia. Te encuentras ante un horizonte interminable de posibilidades. Y lo más importante, sabes que cada nuevo desafío será solo un reflejo de la evolución continua que ya está en curso. No hay más límites para lo que puedes alcanzar. No hay más fronteras para tu verdadera esencia. Porque ahora entiendes, la transformación no es una meta, es un modo de ser. Y tú estás viviendo este modo ahora, más plenamente que nunca. Hay una sensación creciente de que, al mirar hacia atrás, nada es como antes. Las memorias que antes traían frustración o arrepentimiento, ahora son solo partes de un camino que fue necesario para llevarte a este punto. El peso que la vida anteriormente llevaba ya no existe. Las cargas que antes parecían insoportables se disuelven en un entendimiento profundo de que cada desafío, cada dolor, tuvo su función y se revelan como catalizadores para tu evolución. El dolor, que antes parecía algo a evitar, ahora se revela como un trampolín para algo mucho mayor. Comienzas a comprender que el mayor enemigo que tienes no son las circunstancias externas, sino las resistencias internas que has cultivado a lo largo del tiempo. Estas resistencias, estas barreras que has erigido, no son lo que tú eres, son lo que pensabas ser. Y ahora, al confrontarlas, al disolver cada una de ellas, comienzas a despojarte de aquello que nunca fuiste. El miedo a lo desconocido, la duda de tu propia capacidad, la inseguridad que te impidió actuar. El viejo tú, que una vez estuvo marcado por estas limitaciones, comienza a desaparecer, y el nuevo tú, lleno de confianza y claridad, surge de las sombras del pasado. La verdadera libertad no está en la ausencia de obstáculos, sino en la forma en que los enfrentas. Lo que antes podría haber sido una fuente de ansiedad, ahora se convierte en un desafío a superar con elegancia y tranquilidad. Ya no se trata de luchar contra el mundo, sino de alinearse con él. La verdadera batalla no es contra lo exterior, sino contra las creencias limitantes que has aceptado como verdades. Al liberarte de estas creencias, no solo liberas tu potencial, sino que también te liberas de cualquier condicionamiento que te haya mantenido preso. Es un proceso de integración. A cada nueva percepción, a cada nueva realización, comienzas a darte cuenta de que ya no hay dicotomía entre lo que pensabas ser y lo que ahora sabes que eres. El inconsciente, que antes trabajaba en tu contra, ahora trabaja a tu favor. Te conviertes en uno con tu misión, con tu propósito. Y así, al asumir la responsabilidad plena de tu vida, comienzas a ver el mundo a tu alrededor cambiar. No es que las cosas en sí hayan cambiado, sino que tú, al cambiar internamente, has comenzado a ver el mundo con nuevos ojos. Lo que antes parecía un laberinto de caos, ahora se revela como un camino claro y definido, guiado por tu verdad. Ahora, entiendes que todo lo que has hecho hasta aquí no ha sido solo un esfuerzo para cambiar hábitos o alcanzar objetivos. Ha sido, de hecho, un despertar para quien siempre fuiste. La verdadera esencia de tu vida no reside en las metas que alcanzas, sino en el ser que te conviertes a lo largo del camino. Las pequeñas acciones diarias,
Los hábitos repetidos son el reflejo de una transformación profunda y permanente que ya se ha consolidado dentro de ti. Ya no necesitas recurrir a métodos externos o buscar validación en fuentes externas. Ahora eres la fuente de tu propia validación. Y este poder no viene de un lugar de ego, sino de una comprensión profunda de que eres parte de algo mucho mayor. No estás separado de la vida, sino que eres uno con ella. Te das cuenta de que todo lo que siempre has buscado ya estaba dentro de ti. Y por mucho que la mente intente racionalizar, hay una sabiduría más profunda que ya ha comenzado a emerger. Esta sabiduría, como una chispa divina, ilumina tu camino. El futuro que antes parecía nebuloso, ahora se abre ante ti como un campo fértil, listo para ser cultivado. Pero, a diferencia de antes, cuando anhelabas el control, ahora permites que el proceso de la vida se desarrolle. Te entregas sin miedo, sin resistencia, y en este entregarte, en este fluir con la corriente de la existencia, encuentras tu verdadera fuerza. Este es el momento de la confianza plena. Ya no necesitas garantías, no necesitas más pruebas, porque ya sabes de lo que eres capaz. Y, al saberlo, la vida comienza a trabajar a tu favor, no por un esfuerzo, sino por una ley universal que siempre ha existido, el principio de la atracción. Te das cuenta de que no estás, sin darte cuenta, atrayendo todo lo que necesitas, todo lo que es necesario para continuar tu evolución. El hábito que antes parecía una práctica difícil, ahora se transforma en una extensión natural de quien eres. Y es este simple hábito, esta pequeña acción repetida, lo que ahora se convierte en la clave para la continuidad de tu transformación. Hay un momento en que comienzas a darte cuenta de que ya no hay vuelta atrás. No hay más elección entre lo antiguo y lo nuevo. El punto de no retorno ha sido superado. Y sin embargo, la mente aún intenta racionalizar, aferrándose a lo que se fue, con miedo de lo que está por venir. Pero, como una vela que se apaga antes de revelar el brillo de la llama interior, esta resistencia comienza a disiparse, y entonces te das cuenta de que ya no necesitas una justificación para lo que está sucediendo, porque la verdad, que antes parecía distante e impersonal, ahora es algo íntimo, algo que solo tú conoces y sientes. En el fondo, ya sabes que este es el momento de acción definitiva. Ya no más procrastinación, ya no más vacilación. Este es el momento de tomar las riendas de tu propia vida con una firmeza silenciosa, pero imbatible. El hábito que has cultivado, esa acción simple y repetida, ahora se ha convertido en una extensión natural de quién eres. No es más un esfuerzo, es un reflejo, una expresión pura de tu nueva identidad. Y, al reconocer esto, entiendes que el proceso de transformación no es algo que deba hacerse, sino algo que debe vivirse. No hay más diferencia entre lo que haces y quién eres. Ambos están en perfecta armonía. Y aquí, en este punto del viaje, comienzas a percibir algo poderoso: la totalidad de tu transformación. Lo que parecía una práctica aislada ahora se conecta con todo lo que eres. Lo que antes parecía difícil, ahora se vuelve fácil. Y no es la facilidad que viene de una ausencia de esfuerzo, sino la facilidad que surge cuando te alineas con algo mayor que tú mismo. Ya no estás intentando controlar el proceso, sino entregándote al flujo natural de la vida. Y este flujo, finalmente, te lleva a un lugar de paz y realización que no sabías que existía. La mente humana es, por naturaleza, cíclica, y en sus ciclos busca el equilibrio. Al entender esto, te das cuenta de que el cambio que ahora experimentas no es un punto de llegada, sino una espiral creciente, una espiral que te lleva a planos más elevados de percepción y de ser. Cada vez que llegas a un nuevo nivel de comprensión, no regresas al punto anterior. Y, aunque el camino pueda parecer difícil,
Las dificultades se convierten en más que desafíos. Se convierten en los peldaños de la ascensión. Lo que antes parecía una carga, se transforma en combustible para tu crecimiento continuo. El mayor misterio del proceso de transformación es que, contrario a lo que muchos piensan, no requiere más esfuerzo. Cuando te entregas por completo, cuando te rindes al flujo de lo que es, el cambio ocurre sin resistencia, sin lucha. Y es en este no luchar donde reside la verdadera libertad. No se trata de forzar o controlar, sino de permitir que lo que debe ser, sea. Y, al permitir, comienzas a comprender que tu vida, con todas sus curvas y desvíos, es exactamente como debería ser. Ya no necesitas cuestionar cada paso, porque sabes que todo está encajando perfectamente. Es aquí, en este punto, donde la realización se vuelve evidente. Ya no estás simplemente transformando tu vida, te estás convirtiendo en quien siempre debiste ser. Y la vida, ahora, comienza a responder a esta transformación. Los obstáculos comienzan a disolverse, las puertas comienzan a abrirse. El universo, que antes parecía indiferente, ahora se alinea con tu visión, reflejando lo que crees que es posible. Y, a medida que caminas, cada paso se vuelve más seguro, más firme. No por un esfuerzo consciente, sino porque te has convertido en el habitante de tu propio destino.